El apóstol Pablo se encuentra en Corinto, en donde predicará por 1 año y medio, según lo que describe Lucas, y luego daría lo que podemos llamar el fin de este segundo viaje misionero, aunque es descrito con gran rapidez, sin mayores detalles, así que vamos a tratar de seguir un poco el orden que nos presenta el escritor, aunque como acabo de anunciar no es muy preciso. De Corinto parte con el matrimonio conformado por Aquila y Priscila, que lo vimos en el sermón pasado, llega a Cencrea. Estamos entonces en el capítulo 18 del libro de Hechos. En ese lugar, en Cencrea, se nos dice que Pablo se rapa su cabeza en señal de voto, más específicamente como señal del final de este voto. Es un texto algo complicado para interpretar, viendo el apóstol Pablo hacer esto. Pero permítame recordar que los votos eran obligaciones que se adquirían delante de Dios en el periodo del Antiguo Testamento. Aunque estos votos no fueron ordenados por Dios, de ninguna manera encontramos que Dios ordene el hacer el hombre votos. Sí fueron aceptados y también fueron regulados por Dios. Los votos más conocidos fueron los de Jacob, los de Ana, muchos de los que están descritos en los Salmos por David. E incluso encontramos también en la Escritura votos insensatos como el de Jefté, que promete sacrificar a la primera persona que salga a su encuentro después de la victoria con los amonitas, y que quien salió a su encuentro fue su propia hija. Bien, pero el voto del que se nos describe y que vamos a analizar y estamos analizando en este momento es el voto nazareo. El que hacía este voto debía abstenerse de vino, de tocar cadáveres, de cortarse el cabello. Podríamos señalar que este voto no debe confundirse con un nazareno, que es aquel que venía de Nazaret, sino el término es el voto nazareo. Esto se hacía por un tiempo para dedicarse a cultivar la vida espiritual. Se señalaba este tiempo para cultivar la vida espiritual. Este voto podía ser tomado toda la vida, como fue el caso de Sansón, el caso de Samuel y otros que podríamos señalar. Algunos afirman que Juan también tenía este voto, Juan el Bautista. Pero también se podía hacer este voto por algún tiempo, un tiempo para dedicarse a la vida espiritual y cultivar la piedad. Podríamos señalar que para llegar al final de este voto se debía terminar cortándose el cabello como señal de que se ha llegado al final del voto, ya que durante el voto no se debía cortar el cabello. Al final debía cortarse el cabello e ir hasta Jerusalén a ofrecer unas ofrendas especiales como señal de que se ha terminado ese voto. De allí que nosotros encontremos que en el relato del texto bíblico que nos deja Corinto, vamos a ver que el apóstol Pablo desea ir desesperadamente a Jerusalén. Ya se cortó su cabello, se rapó su cabeza y ahora necesita ir hasta Jerusalén, por lo que entendemos del contexto del voto, para ir a ofrecer sus ofrendas necesarias para llegar al fin de este voto. Esto debe ser para nosotros. ¿Y por qué analizar esto o por qué señalar esto? Porque es una evidencia de cómo nos encontramos en un periodo de transición de las demandas del antiguo pacto a la gracia del nuevo. Igual que Timoteo, recordemos que fue circuncidado solo para
permitir encajar dentro de los judíos y no verse como un mal judío, vemos al apóstol Pablo terminando su voto. No sabemos cuándo lo inicia, ni siquiera podemos decir si ya para el relato en el que él es incorporado a la obra misionera ya estaba el voto. No podemos señalar cuándo inicia, pero sí cuándo termina. Y es el momento entonces cuando llega a Cencrea, él se rapa y desea ir hasta Jerusalén. En Cencrea, Pablo y el matrimonio deciden estar por un tiempo, pero con la intención de ir a Jerusalén por parte del apóstol Pablo. Es allí donde parten entonces para Éfeso, en donde leemos Hechos capítulo 18, versículo 19 al 21. Lo anterior porque creo que no debíamos dejar esos comentarios en el aire o dejar estos textos allí que podrían dar a una mala interpretación. Dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, hablando del matrimonio, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Creo que queda más claro entonces según el comentario que hicimos. Después de llegar hasta Jerusalén, Pablo va a regresar hasta Antioquía de Siria y allí en ese lugar va a entregar el informe de lo que es el segundo viaje misionero. Recordemos que Pablo parte de los mismos lugares en cada viaje misionero. Salió de Antioquía encomendado, regresó allí para entregar informe del primero y partió de allí el segundo y terminará allí este segundo viaje misionero. No alcanzamos nosotros a medir, mis hermanos, el impacto que tuvo el ministerio del apóstol Pablo en medio de cada una de las iglesias locales en las que él predicó, en las que él enseñó, las que por un tiempo él pastoreó, pero que después tuvo que dejar. Esto podemos señalar así, muestra la riqueza del ministerio del apóstol Pablo. Las iglesias que eran nutridas por él, este hombre que era inspirado y que cada una de sus enseñanzas venían revestidos con esa autoridad propia del Espíritu Santo. Pero como vimos en el sermón pasado, el apóstol Pablo era fiel en todo lo que hacía en cuanto al servicio al Señor. Pero la partida de este hombre, del apóstol Pablo, de las iglesias locales, debía dejar de verdad un gran vacío. Esta partida debía ser dolorosa. Piense por un momento siendo instruido por el apóstol, aquel que es inspirado por más de año y medio, y luego verle partir sin saber si se podía volver a verle. Las iglesias que eran cimentadas doctrinalmente por el apóstol ahora debían seguir adelante en su proceso de crecimiento. Recordando entonces las palabras del Señor Jesucristo, quien dijo en Mateo 16, 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por más doloroso que era la partida entonces del apóstol Pablo de una iglesia local, estas iglesias no quedaban desprovistas de cuidado. Estas iglesias no iban ahora a fallecer, a llegar entonces a su final, porque el apóstol Pablo no estaba en medio de ellos. Ellos hacían su labor, pero la edificación de la iglesia va más allá del ministerio apostólico. La edificación de la iglesia está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y Él no ha dado el cuidado de su pueblo a hombre alguno. Él mismo vela por ella, puesto que Él dijo que Él edificaría su iglesia. Aunque doloroso en gran medida la partida del apóstol Pablo, la iglesia no quedaba desprovista. El Señor cuida de su pueblo siempre. Hoy veremos, mi hermano, cómo Dios entonces provee obreros que suplan la necesidad de la ausencia de los apóstoles. El texto entonces
o el título de este sermón es Dios provee obreros. Dios provee obreros. Vamos a estar analizando entonces lo que nos dice Lucas en Hechos capítulo 18, y vamos a estar analizando esto en un bosquejo simple de 2 puntos. Vamos a ver cómo Dios provee un poderoso maestro y cómo Dios provee un piadoso matrimonio. Esos serían los 2 puntos. Dios proveyendo un poderoso maestro y un piadoso matrimonio. Pasemos entonces al primero, un poderoso maestro. Hechos capítulo 18, versículos 24 y 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pablo había partido de Éfeso, recuerden, con gran premura por ir hasta Jerusalén para llegar a cumplir lo que sería la señal del final de su voto. Así que podíamos nosotros asegurar que Éfeso, aunque iba a ser una iglesia importante, el apóstol Pablo no hace muchas cosas en medio de ella, ni siquiera se describe cuánto fue el tiempo, pero fue muy rápido y Pablo se fue de allí. Podríamos considerar que estaba dejando atrás entonces el nacimiento de una iglesia en una forma prematura, pero es allí, a Éfeso, en donde llega Apolos. Un judío llamado Apolos, que era la forma abreviada del nombre Apolonio. Él venía de Alejandría. Alejandría era la capital del conocimiento egipcio. Recordemos en particular que en Alejandría es donde Ptolomeo busca a 70 hebreos piadosos para que traduzcan el Antiguo Testamento del hebreo al griego koiné o al griego común o vulgar, en lo que ha sido llamado a lo largo del tiempo como la Septuaginta. Entonces la Septuaginta estaba en Alejandría y Apolo era instruido allá, conocía las Escrituras, conocía el Antiguo Testamento. No podemos decir con exactitud cómo Apolos llegó al conocimiento de Cristo, pero el texto nos deja ver que era cristiano y que poseía unas cualidades que son dignas de destacar por nosotros en este sermón. Y quisiera enumerarlas. La primera de ellas es que Lucas nos dice que Apolos era elocuente. La elocuencia es entendida como la capacidad de expresarse en público en una forma fluida, con la propiedad y de manera efectiva para convencer a quien escucha. Así que estamos hablando de que Apolo era un hombre que sabía muy bien usar las palabras. Tenía una fuerza expresiva, poseía la capacidad de esbozar sus ideas en una forma tan clara y con tanta precisión que podía dirigir el pensamiento de los que le escuchaban a abrazar lo que él está presentando como cierto. Él era un hombre elocuente. El apóstol Pablo presenta en lo que serían los requisitos para los ancianos de la iglesia. Le escribe a Tito y dice dentro de ello, en Tito capítulo 1, dice que debe ser capaz de convencer. Que esa debía ser una de las cualidades particulares de aquellos que ostenten o vayan a ostentar este título, que ellos sean reconocidos por ser elocuentes. Esta elocuencia por parte de Apolo está acompañada de algo más, y es la segunda cualidad a destacar. Dice que era
poderoso en las Escrituras. Y no despreciemos las palabras de Lucas, poderoso en las Escrituras. La elocuencia de Apolo no sería útil si no está acompañada de verdad. Pues muchos podrían comunicar en una forma elocuente una falsedad y no sería sino simplemente una falsedad adornada. Pero este hombre no solo era elocuente, sino que conocía la Biblia. Él conocía las Escrituras tanto que se le podía decir que era un hombre poderoso en las Escrituras. No se trataba de que sabía algo de la Biblia. No se trataba de que él podía de pronto citar uno que otro texto de la Escritura. No, era poderoso en ella. Un hombre poderoso en las verdades eternas y la capacidad para comunicar esas verdades en forma fluida. En realidad era una gran bendición para la iglesia de Éfeso el que llegase un hombre así. Algunos consideran el día de hoy que lo único que necesitan es saber hablar y que eso es suficiente para ser pastor, maestro o dirigir a otros en el pensamiento bíblico. O que solamente se debe tener la mente llena de conocimiento y la incapacidad para poder comunicarlo, pero se sabe una que otra cosa. Pero en Apolo vemos que están estos dos elementos que hacen a este hombre una gran bendición para cualquier iglesia local. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en el versículo 9 a la carta a Tito, capítulo 1. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces Pablo está diciendo, son estos los elementos necesarios para poder señalar que un hombre de verdad es de bendición para la iglesia siendo un maestro. El conocimiento, pero también la capacidad para dar a conocer ese conocimiento. Lo tercero que debemos señalar de Apolos, o la tercera cualidad que se describe, es que él era instruido. Él era instruido. El verbo que se emplea allí es la afirmación catequeo, de donde proviene la palabra catecúmeno, lo que implica que Apolo no era un hombre de conocimiento empírico, sino que este hombre fue instruido formalmente. Se habla de uno que poseía formación, estudios, uno que fue de verdad instruido en el conocimiento necesario para luego comunicarlo. Aquellos que carecen de formación o de instrucción bíblica, la Biblia les llama neófitos. En 1 Timoteo 3:6 dice, hablando de los ancianos, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Por lo tanto, hasta este momento podemos señalar estas tres maravillosas virtudes de este hombre. Apolo era un hombre elocuente con la facilidad de comunicar lo que él pensaba. Un hombre poderoso en las Escrituras, con un conocimiento vasto de la palabra de Dios. Pero un hombre que fue instruido, que fue primero entonces estudiante antes de ser maestro. Y esto ayuda en gran medida en la labor de la enseñanza. No hay mejor maestro que aquel que todo el tiempo se considera un estudiante. Y lo cuarto que podemos señalar de él es que poseía un espíritu fervoroso. Un espíritu fervoroso. Piensa en todas las cualidades anteriores: poderoso en la Escritura, elocuente, instruido, pero de un espíritu apagado, incapaz de hablar cuando sea necesario, no sería de utilidad para la iglesia. Pero en él había un espíritu fervoroso.
Todas estas cualidades que ya mencionamos, eran dirigidas por un espíritu fervoroso, un hombre apasionado, un hombre que con denuedo, con ánimo, con pasión, con osadía, con valor, no permanecería en silencio. No había en Apolo timidez. No había timidez en él. La precisión de la verdad que ya él conocía, la elocuencia particular con la que él hablaba, le incitaban entonces a ser certero en sus afirmaciones y sin titubeos él lo hacía. En realidad estamos frente a un gran maestro, a un poderoso maestro. Y pensaba por un momento en la partida entonces de Pablo, pero también la llegada de Apolos. Bueno es Dios al traer hombres capacitados, hombres con todas estas cualidades a nuestra iglesia. Debería ser nuestra oración constante, pedirle al Señor que traiga obreros como estos. Ahora, dos eran las actividades a las que se dedicaba este hombre, este siervo de Dios con esas poderosas cualidades. Versículo 25 dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Entonces no llegó a Éfeso a perder el tiempo. Este hombre hablaba y enseñaba en forma diligente. Éfeso tendría en medio de ellos a uno que hablaba y enseñaba en una forma precisa, poderosa, elocuente las verdades de la palabra del Señor. Debía ser algo maravilloso poder escuchar a este hombre. De esta maravillosa descripción que está haciendo de Apolo, Lucas se detiene por un momento. En medio de todas estas virtudes que está exaltando de él, se detiene en un aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Por lo tanto, este hombre con todas estas cualidades, podíamos decir que le faltaba algo. Sabía por las escrituras de la promesa del Mesías. Podía señalar cómo esas promesas incluso apuntaban al ministerio de Juan, apuntaban a Juan como el que prepararía entonces el camino del Mesías. Él podía incluso reconocer a Cristo como el Mesías porque él hablaba lo concerniente al Señor. Él podía incluso apuntar la obra de la cruz, pero su soteriología se quedaba corta. Su soteriología se quedaba media. Él podía apuntar solo hasta la cruz. Él podía hablar de la salvación planeada desde la eternidad por el Padre, testificada por todo el Antiguo Testamento por medio de los profetas y la ley. Él podía hablar de la salvación obtenida por Cristo en la cruz. Él podía hablar de Él en cuanto a su humillación particular y cómo Él entregaría su vida en su muerte, lograr la reconciliación. Mas no conocía a Apolo la aplicación de la salvación. Él podía mirar la cruz y quedarse con ello, pero todavía el viejo camino para experimentar la regeneración para él no era sino el del bautismo de Juan. Un hombre con una gran capacidad, pero con una información a media. Un hombre con una gran elocuencia para comunicar grandes verdades de la fe, pero solo una parte de lo que es la salvación. No podría hablar de la aplicación de la salvación. De alguna manera su conocimiento solo llegaba hasta el requisito del bautismo de Juan para el arrepentimiento de pecados. Entonces, mi hermano, con todo y que estamos hablando de un hombre poderoso y que tiene una información a media, es esto lo que Dios está proveyendo entonces a la iglesia de Éfeso. Este hombre con todas estas cualidades poderosas. Ahora, pero
Dios no proveyó solamente un gran maestro, sino también un piadoso matrimonio. Y aquí quiero pasar al segundo punto. La historia, según la va narrando Lucas, deja entonces a Pablo en Jerusalén y después de Jerusalén a Antioquía a entregar el informe. Pero nos abre una ventana de lo que ocurre en Éfeso, el lugar de donde se fue el apóstol Pablo. Y recordemos que él llegó de Cencrea a Éfeso con un matrimonio. Y es a Éfeso en donde llega Apolo. Y es Éfeso también quien recibe la visita de este matrimonio, Aquila y Priscila. Recordemos que ellos vienen de Roma, refugiándose o buscando refugio por la persecución, llegan hasta Corinto, allí conocen al apóstol Pablo, trabajan juntos por un tiempo, y no me estoy refiriendo a la fabricación de carpas, sino de la obra del Señor en ese lugar. Pablo les llama ayudadores de su ministerio, pasaron a ser un matrimonio que le apoyaron. Salen con él de Corinto después de 1 año y medio y siguen trabajando con él en la extensión del reino de los cielos. Y llegan entonces allí a Éfeso y son dejados por Pablo en ese lugar. Hechos capítulo 18, versículo 26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Este matrimonio, que fue una gran ayuda para el apóstol Pablo, no lo sería solo para él y su ministerio, sino para muchos creyentes. El mismo apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los romanos, él describe lo que significaba este matrimonio para él. En Romanos capítulo 16, al final, cuando están los saludos, él dice desde el versículo 3, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Por lo tanto, esto no era un matrimonio común, no era un matrimonio cualquiera. No solo dieron de lo suyo para suplir las necesidades del apóstol Pablo, sino que ellos mismos eran refugio y consuelo para otros creyentes. Su propia vida la colocaron en peligro para proteger al apóstol Pablo. Ellos fueron puestos por Dios en Éfeso para pulir la verdad. Ellos eran una provisión de Cristo para la iglesia. Así como debemos orar para que Dios envíe a nuestra iglesia, traiga a nuestra iglesia hombres con las capacidades de Apolo, también debemos orar por matrimonios piadosos en nuestra congregación. Matrimonios como el de Aquila y Priscila. Ahora Aquila y Priscila están en Éfeso. Y Apolos, con su poderosa elocuencia y verdad bíblica, enseña en la sinagoga. Y en medio de esa maravillosa enseñanza por parte de Apolo, que señalaba incluso a Cristo, en medio de todo ello, estos hombres, este hombre y esta mujer, Aquila y Priscila, escuchan las palabras de Apolo, sus argumentos firmes, sus palabras convincentes, escuchan a este gran maestro. Y aquí donde quiero describir 3 actividades que demuestran la piedad de este matrimonio. Y nos es necesario analizar en detalle, no pasar por alto lo que el autor dice. Y algo que quiero que nosotros miremos es el orden en que presenta Lucas el matrimonio.
Cuando nosotros leíamos en la llegada de Roma a Corinto, vamos a ver que Lucas coloca siempre a Aquila como debe ser el hombre primero y después a la mujer, dice Priscila. Pero al momento en el que estamos leyendo el texto, cuando hablamos acerca de lo que se va a hacer con Apolo, Lucas invierte el orden. Lucas no hablará de Aquila y Priscila, sino de Priscila y Aquila. ¿Por qué sucede esto, mi hermano? El texto nos sugiere entonces que las cualidades de Priscila en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios eran mayores que la de su esposo. Por lo que a la hora de acercarse entonces a Apolo para hacer un llamado, ella, por lo menos en el relato, se coloca primero. Pero aún así no vamos a notar de ninguna manera que aunque encontremos nosotros a Priscila teniendo un conocimiento de la Escritura, de las verdades de la palabra, que eran superiores a la de su esposo, que ella actúe sola. El texto no nos dice eso. Ella no actúa sola. En plena sujeción a su esposo, actuaron según lo que el texto describe. ¿Cuáles fueron las acciones de este matrimonio piadoso? Matrimonio conformado entonces por un hombre y una mujer, la cual ella tenía un vasto conocimiento de la palabra de Dios. Lo primero que hicieron fue cuidar de Apolos. Cuidaron de Apolo, eso es lo primero que debemos hacer. El texto nos dice que le tomaron aparte. Le tomaron aparte. Al escuchar el maestro, notaron la carencia de precisión en la aplicación de la salvación por parte de Apolos. Le faltaba algo a la enseñanza de Apolo. Pero no vemos a este matrimonio buscando censurarle o ridiculizarle públicamente. Ellos lo tomaron aparte, fueron cuidadosos al tratar con el maestro, apreciaron las virtudes que había en este maestro y entendieron el grado de luz que había en él y que necesitaba recibir mucho más. Se acercaron con corazón tierno a este maestro, tomándole aparte con amor, le protegieron, tomándole a solas. Mi hermano, no puedo sino invitarlo a usted una y otra vez a que el Señor nos conceda matrimonios como esto, ya que oremos para que el Señor lo haga con un proceder cuidadoso, siendo tiernos con los que carecen de la total revelación de la palabra de Dios, que puedan instruir en forma amorosa y tierna. Ese fue el proceder de Aquila y Priscila. Apartaron a Apolos para enseñarle. Y aquí entonces lo segundo que hicieron fue instruirlo. Aparte entonces de cuidarlo, al llevarlo a un lado, al estar a solas con él, también le instruyeron. Y dice, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ellos le hablaron de aquello que le faltaba a Apolo, de la gloriosa entonces resurrección de nuestro Señor, de la comisión dejada a su iglesia, de la entronización en gloria de nuestro Señor, de cómo por medio de la obra del Espíritu Santo se experimentaba ahora el nuevo nacimiento y ya no se necesitaba bautismo de Juan, sino el bautismo como señal de que ya se ha sido regenerado por una obra del Espíritu Santo. Cuando el texto nos dice que le hablaron o les pusieron más exactamente el camino de Dios, es que pudieron pulir y llevar a cabo con él una enseñanza que diera los toques finales que hacían falta para este Apolo. Pero también podemos ver una gran sencillez por parte de Apolo en este relato.
un hombre susceptible a la enseñanza. Ahora recordemos, llegaba a Éfeso un hombre con credenciales, formado, instruido, con cartón de seminario, un hombre con grandes virtudes y elocuencia, pero que era tomado por un matrimonio de la iglesia. Apolos, permítenos un momento, queremos hablar contigo. Y llamarle la atención y poder enseñarle acerca de lo que le faltaba. Y no vemos en ningún momento a este hombre resistiéndose o rechazando esta instrucción. Por lo tanto, podríamos señalar que Apolo era un hombre sencillo, humilde, sujeto a correcciones, que abrazó esta corrección por parte de este matrimonio. Y no hago sino ver el escenario, mi hermano, de la iglesia, de unos hombres queriendo servir a la iglesia y la misma iglesia llamando la atención de esos hombres para que hagan su labor bien, que la hagan adecuadamente. ¿Cuál debe ser el espíritu que abunde en este ejercicio, sino el de humildad, amor, sencillez, reconociendo que todos somos instruidos porque todos somos instrumentos en las manos de Dios, mi hermano? No importa si tienes credenciales o no, no importa si vienes de seminario o no, no importa si vienes de grandes universidades o no, la iglesia es el escenario en el cual Cristo edifica a su pueblo en una forma armoniosa. Dice Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces ellos protegieron a Apolo, pero también le instruyeron. Y lo tercero que este matrimonio hizo, aparte de cuidar e instruir a Apolo, fue ayudarle en los pasos para su crecimiento ministerial. Este matrimonio ayudó a Apolo en el crecimiento ministerial. Versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos deseaba seguir enseñando en medio de las congregaciones locales. Él deseaba visitar la región de Acaya, y recordemos que es de allí donde vienen precisamente Pablo, Aquila y Priscila. Es allí de donde vienen, de allá de la iglesia que dejaron en Corinto. Ahora, ¿qué hace este matrimonio? Facilitan entonces cartas de recomendaciones para que Apolo pueda seguir enseñando. Y Lucas describe claramente lo que sucede cuando Apolos llega a ese lugar. Dice que fue de gran provecho para la iglesia. Fue de gran provecho, un hombre con grandes capacidades y con la humildad para aprender, para seguir trabajando en la obra del Señor. En realidad traerá provecho a la iglesia para los que por la gracia habían creído. Apolos, demostrando por las escrituras que Jesús era ahora el Mesías, el Cristo. Toda la formación que él necesitaba ya estaba completa. Así que en esa verdad plenamente revelada, ahora predica en medio de los corintios. Ahora nosotros sabemos el impacto de la predicación de Apolos en los corintios. Porque cuando Pablo le escribe en la primera carta a los corintios, dice lo siguiente. Primera a los Corintios 1:11 en adelante, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos,
por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? El capítulo 3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y es según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo no está censurando la actividad de Apolo. Pablo reconoce la actividad de Apolo, pero la inmadurez de esta iglesia usaron a este gran beneficio que era para ellos, este gran maestro, sus grandes enseñanzas, para crear división en medio de ellos. Esta iglesia inmadura no supo manejar a un gran maestro en medio de ellos y produjo en ellos esta división. Pero esto no le resta valor a la obra realizada por Apolos en medio de ellos. Yo deseo, mi hermano, que entendamos que Dios está proveyendo a la iglesia, y quiero terminar con 4 conclusiones que creo que debemos tener en mente. Ante lo dicho, ante lo que la palabra de Dios nos enseña, podemos concluir, número 1, que Dios cuida de su iglesia. Por este relato vemos, aun cuando Pablo partía de las iglesias locales, la obra no se detenía. Y es porque la obra de Dios no está sujeta a hombre alguno, mi hermano. Solo Cristo y su palabra son indispensables para el fortalecimiento de la iglesia. Como dijo Pablo: el que planta no es nada, el que riega no es nada, sino aquel que da crecimiento. Por lo tanto, Dios cuida de su iglesia. Lo segundo que quiero que concluyamos es que en su gracia el Señor levanta hombres y matrimonios piadosos para fortalecer a su iglesia. Él tiene todo el poder para presentar a su novia, a la iglesia, delante de Él pura, inmaculada y sin mancha, sin intervención alguna de hombre. Pero ha querido y ha provisto en medio de la congregación a hombres y matrimonios que puedan ser los medios necesarios para fortalecer la iglesia. Por lo tanto, aún lejos de orar por hombres y por matrimonios piadosos, permítame invitarte, mi hermano que estás aquí sentado, a que tú seas uno de ellos. A que tu matrimonio sea una bendición para esta congregación. Que sea un medio por el cual Dios pueda fortalecer la iglesia. Que puedan a través de ustedes dos, mis hermanos, fortalecer la congregación por medio de la instrucción. Y por qué no, varón que estás aquí sentado, que seas también elocuente, pero sencillo de corazón, ferviente en espíritu, que ames la obra del Señor y que tengas lo necesario para enseñar a otros. Mi hermano, debemos orar por hombres y por matrimonios piadosos. Y lo tercero que quiero que concluyamos es que Dios en su multiforme gracia reparte dones como Él quiere. Dios en su multiforme gracia reparte dones como Él quiere. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Y en esta porción bíblica que hemos analizado en esta mañana, podemos ver el gran destello de dones en medio de las iglesias locales. Vemos a aquellos que públicamente pueden y sirven en la enseñanza. Pero también vemos a aquellos que sin ser vistos pulen y hacen todo lo necesario para que el reino de los cielos se siga extendiendo. Vemos a aquellos que serán llamados maestros, pero también veremos hombres sencillos. Veremos matrimonios sencillos. Dios fortalece a su pueblo con cada servicio, con los que lo hacen públicamente, con los rostros que se ven cada domingo porque desfilan acá adelante, mi hermano, pero también Dios beneficia a la iglesia con aquellos que no se ven. Con aquellos que se adelantan a los hermanos para hacer todo lo necesario para que cuando llegue la iglesia todo esté listo. Las sillas, el sonido, el piso, la luz, para que todo esté a la mano, para que podamos juntos como iglesia servir al Señor. ¿Qué es eso sino una manifestación de la multiforme gracia de Dios? Y la iglesia debe vivir agradecida con cada uno de aquellos que hace algo, aunque parezca insignificante para los hombres, pero que redunda en el beneficio y en la edificación de la iglesia, de la amada novia del Señor. Él ha prometido que ni aún un vaso de agua quedaría sin recompensa, mi hermano. Debería ser este relato un estímulo para que todos nos entendamos como obreros y que cuando oremos, envía obreros a tu mies, estemos dispuestos a contestar: yo quiero ser uno. Heme aquí, Señor. Esto me lleva a la última conclusión, y es que todos somos obreros, mis hermanos. Obreros. No hay quien pueda ser llamado superior. No hay quien pueda reconocerse como el más grande. No hay ninguno de nosotros que pueda considerarse jefe. Somos obreros. Y el más grande del universo dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿Qué queda para nosotros, mi hermano? Si el que tiene un puesto que es sobre todo nombre dijo esto, si el único que merece la gloria, la honra y la adoración es Él, y se postró a lavar los pies de sus discípulos, ¿qué queda para nosotros, mi hermano? Que entendamos que Dios envía obreros y que nosotros somos obreros.